Hola a todos, yo soy Nicolás Loquendero, sean bienvenidos a la primera parte de esta sección, en la que les contaré diferentes historias, relacionadas con errores y sucesos extraños, que me fueron compartidos por varios usuarios. Con el fin de mejorar la narración de estos relatos, he realizado en algunas, pequeñas modificaciones, respecto a la coherencia y la cohesión de las mismas. Ustedes son libres de tomarlas como reales o no. Hay algunas que considero que podrían llegar a serlo, pero hay otras, cuya veracidad es bastante cuestionable, y que pueden resultar hasta graciosas. Es por eso, que como siempre, el creerlas o no, dependerá de ustedes. El primer relato fue compartido por el usuario ONU. Algo me pasó en un juego llamado Pixel Gun 3D, pero fue por lag, o eso creo. Seleccioné el mapa Estación Espacial, y tardó mucho en cargar. Al ingresar, el servidor andaba muy lento. Cuando un jugador se acercó a atacarme, noté que este no tenía brazos. Tras mirar a los demás usuarios, me percaté que ninguno tenía brazos, ni armas, pero aún así, podían disparar. Salí del juego porque tenía tanto lag que era injugable. Unos días después, me volvió a pasar. Elegí Islas del Cielo y cuando aparecí en el mapa, la pantalla parecía congelada. Tenía nuevamente lag. Aunque, esta vez, era mucho peor. Un jugador enfrente de mí me atacó. Este no tenía brazos, su skin no había cargado y era completamente blanca. Lo que me hizo salir del juego, fue que estaba levitando, explico, en el mapa hay dos puentes entre las islas flotantes, uno a cada lado, pero él estaba entre el hueco que separa ambas. Yo salí del juego, y decidí jugar otros, eso fue todo. Paledonia Paledoni, comentó la siguiente historia. Tengo una experiencia, que me pasó a los 7 y en su momento me dio gracia, pero ahora, me da un poco de miedo. Solía jugar un juego sobre un niño con pintas de cavernícola que tenía que rescatar a su novia. Lo importante es que iba en la tercera isla y el juego comenzó a fallar. Salí y regresé, las texturas del piso y la cara del chico desaparecieron. Después de unos días sin jugar, volví a hacerlo, y todo era normal, salvo que había una textura cuadrada en la cabeza del joven cavernícola. No recuerdo el nombre del juego. William Raccoon envió el siguiente relato. Al ver todo esto, no me puedo resistir a contar un suceso extraño que me pasó. Fue en 2010, recuerdo que solía ver videos de los Sims, y por eso, mis padres, decidieron comprarme los Sims 3. Era obvio que me quedaría jugándolo por un largo tiempo. Un día, creé a un Sim desafortunado, para probar las diferentes muertes sobre él. Comencé por prenderlo fuego, hice una cocina sin puertas, y la incendié con el Sim adentro. El juego se comenzó a ralentizar un poco, cosa que era normal. El Sim comenzó a quemarse, y el lag se hacía cada vez más fuerte. Luego, salió el mensaje de una policía, que tenía un error, pues se encontraba usando ropa cotidiana. El mensaje decía, el ladrón logró escapar, pero, ningún ladrón había aparecido. El juego se congeló, y decidí esperar hasta que la cámara cambió de vista hacia una zona vacía, que por alguna extraña razón, estaba llena de garabatos blancos y borrosos. Esos garabatos, formaban figuras que me asustaron. En la parte derecha se podía ver la silueta de alguien mirando al frente, mientras que en la parte izquierda se podía ver un rostro cabizbajo. Fui a avisarle a mi papá, y cuando vimos la pantalla, la cámara había cambiado a otro lugar. Esta vez, era una zona residencial, solo que en vez de casas, habían cuadros blancos. Tuve que reiniciar la computadora. No sé si a alguien más le pasó, pero bueno. Wolf Chine comentó. Yo recuerdo un sueño mío, era como un juego de Pokémon, en el que manejabas una especie de personaje glitcheado. Empezabas en un laberinto formado por rocas, tumbas y arbustos. Mientras mi personaje lo recorría, me apareció una especie de cinemática, no se distinguía qué era, pero vi el número 3. Luego, apareció una imagen de un Weedle, y otro número, el 5. Después, salió un spray de Silver, el rival de Gold. Este comenzó a perseguirme, a una velocidad increíble, hasta que llegó a mi personaje, y, apareció una animación de una rana pintando un cuadro, en el que parpadeaban los números 6 y 8. Silver se fue de manera normal, atravesando la pared. Pasado esto, interactué con una de las tumbas, que estaba al final del laberinto, y me teletransportó a una zona extraña, con un letrero que decía, abre el menú. Lo hice, y noté una opción rara, la cual decía, insertar. La elegí, y apareció el menú de introducción de nombres, pero con la diferencia de que en este, solo había números. Coloqué los números 3568 en las casillas y luego, le di a la opción fin.
apareció un cuadro de texto que decía: bien, ahora haz lo mismo pero al revés. Entendía lo que se refería, así que los coloqué en el siguiente orden: 8653. La pantalla se fue a negro, y aparecí frente a un personaje, o sprite, que casi no se veía. No recuerdo lo que pasó después, y eso que he tenido 2 sueños referentes a ese tema. El siguiente relato fue enviado por Josandlol. A mí me pasaba una cosa muy extraña, no algo paranormal, sino algo técnico. Mi PlayStation 2 tenía un fallo, y cada vez que un juego iniciaba, tenía que presionar la tapa, ya que no cerraba bien. De no hacerlo, o si se movía cuando un juego estaba cargando, pasaba algo muy similar a cuando aparece la princesa, video que vi hace poco y me hizo recordar esto. Al moverse, ocurría que paraba y forzaba a la consola a reiniciar el disco, lo que ocasionaba un cúmulo de bugs. Esto no lo probé en todos mis juegos, pero sí en algunos. En la trilogía de Fatal Frame, la música del cuarto se paraba, o solo se reproducían las últimas notas en bucle, haciendo insoportable escucharlas, y, si había un fantasma en la habitación, este repetía su animación de manera errática desde el último frame que había usado. Si se interactuaba con las puertas, el personaje se congelaba haciendo la animación de abrirla. En Twisted Metal Black, Hedon, al igual que en el anterior, la música se repetía en bucle. Tampoco podías usar misiles o las armas del vehículo. Además, el auto que usaba, repetía el último movimiento que había hecho con el control. Por lo que, no era raro terminar girando en círculos sin poder hacer nada. En el emulador de Super Nintendo, se crasheaba absolutamente todo, y lo hacía imposible de jugar. Sprites destruidos, niveles totalmente deformes, y la música se subía a un volumen tan alto y desastroso, que casi parecía un screamer de internet. En Crash to Insanity, la música se detenía, o se repetía en bucle, como en los demás juegos. Los enemigos corrían en su posición sin moverse. Al romper las cajas, estas estaban completamente vacías, sin rumpas, vidas, o gemas, y los demás objetos del mapa eran traspasables. En Downhill Domination, los personajes sufrían deformaciones en sus modelos, y la música, o se paraba o se repetía en un bucle insoportable de escuchar. En Crash Nitro Kart, solo se veía una pantalla en negro con la música de fondo. Obviamente, ahora que lo pienso, ya sé por qué mi PlayStation 2 solo duró unos 3 años. Aunque, lo único que se estropeó fue la lectora de discos, porque si la enciendo sin nada, funciona normalmente. Como dije antes, estos errores los recordé cuando escuché todos los videos de la princesa, y me pareció muy curioso que de verdad hubiera manera que los juegos pudieran hacer esto por sí solos. Navetse Gamer comentó el siguiente relato. Yo quiero contar mi historia, que me pasó hace como 2 años. Me había descargado el GTA San Andreas, en mi PC. Era como la tercera vez que me lo pasaba. No recuerdo ahora qué es lo que quería hacer, pero ataqué a un peatón y este, abrió la boca de una forma extraña, mientras permanecía quieto, mirándome. Yo tenía 14 años más o menos, y pues, no me dio miedo. Como tenía el Bandicam, salí del juego oprimiendo la tecla Windows, y empecé a grabar. Tengo el video subido a este canal por el que estoy escribiendo. Ahora viendo el video tiene unas partes cómicas, pero no se confundan, todo me pasó en serio. Les dejo el link por si lo quieren ver y analizar. Centrax MC envió la siguiente historia. Cuando era niño, y tenía unos 9 años aproximadamente, me encontraba con mi hermana jugando al ATV Off-Road Fury 4, para la Play 2. Al iniciar una carrera contra unos bots, nos dimos cuenta de que uno no estaba en su motocicleta, pero aún así, podía moverse. Era como si fuera invisible. Recuerdo que nos asustamos mucho, empezamos a especular un montón de cosas mientras seguía la carrera. El juego se empezó a buguear muchísimo, al punto en el que, al finalizar la carrera, se congeló. Probamos con reiniciar la Play, pero el juego se había jodido completamente. Nos sentimos mal porque era el juego que más disfrutábamos. Pero estábamos tan asustados que ni pensamos en ello. Sé que no pasó nada misterioso más allá de una corrupción bastante rara, pero hasta hoy, recuerdo el temor que me generó por no entender lo que pasaba. El próximo relato fue comentado por Aaron Lamb. Yo también tengo una experiencia, no sé si paranormal, es algo corta pero bueno. Recuerdo estar jugando Skyrim, la versión de PlayStation 3, a altas horas de la noche, más o menos 12:30 am, o casi 1 am, realmente no recuerdo.
En fin, me dirigía a hacer una misión secundaria cerca de Falkreath y no me acuerdo muy bien cómo pasó, pero iba caminando sin prestar mucha atención al juego, solo era caminar en línea recta, así que bueno, mientras caminaba por alguna razón me paré en seco. Estaba sobre un puente, de esos hechos de piedra que cruzan un río. Supongo que me había parado en la orilla para orientarme o algo así, cuando de repente, escuché un sonido detrás mío. Lo que viene a continuación será jodido de explicar, pero intentaré hacerlo. En cuanto volteé a ver y la cámara medio enfocó al NPC, la PlayStation 3, me mandó al menú de inicio. Bien, realmente no sé qué tan normal sea eso, pero ajá. El punto es que ni siquiera pude distinguir si el NPC era humano o no, y mucho menos, pude leer su nombre. Cuando volví, tardó un nuevo en cargar la partida. Luego, pude hacer la misión normal. Fue la primera y la única vez que me pasó. No sé si a alguien le haya pasado algo parecido con otro juego. El usuario Gonzalo Carneiro compartió la siguiente experiencia. ¿Sabes? Tengo una historia que es muy corta y simple. Siempre he tenido consolas piratas o chipeadas, y mi PlayStation 2 no fue la excepción. Fui como de costumbre a una feria cerca de mi casa donde podías comprar juegos piratas a muy bajo precio. Entre los juegos, vi un Resident Evil extraño. El fondo era de un barco en alta mar por la noche y el título parecía el del Resident Evil 2. Así que, lo compré, porque pensé que sería parecido al cuarto. El juego empezaba de golpe, sin pantalla de título ni nada, manejaba una mujer la cual tenía una pistola. Recuerdo que la forma de apuntar el arma era similar, por no decir idéntica, a la del Resident Evil 5, el cual jugué varios años después. Era muy joven en aquel momento, y el único enemigo del título que recuerdo era similar al Smoker de Left 4 Dead, pero con cabeza gigante, el cual me aterrorizaba. Lo máximo que conseguí jugar fue hasta un punto donde había una puerta, pero que nunca me animé a abrir. Hace poco me compré una Xbox 360 y me acordé de mi PlayStation 2, así que la saqué, la desempolvé y pasé horas buscando ese juego, pero no lo encontré. Supongo que tiré el CD, o está entre el montón que no funcionan más. Otro dato, el juego era oscuro de cojones, y todo parecía estar dentro del barco de la carátula, o quizás algo así, porque tanto las paredes como el suelo y el techo eran de metal. El siguiente relato fue publicado por Jericho69 Music. Bueno, yo tengo una historia curiosa que pasó hace años. En ese tiempo era muy asustadizo, por lo que sucesos así me enfermaban. Pasó en el juego SOCOM 3, de PlayStation 2. Un título que a mi papá y a mí nos encantaba, por lo que siempre que teníamos oportunidad lo jugábamos. Era un tipo de nexo entre mi padre y yo, al momento de planear estrategias y maneras más rápidas de pasarlo. Sin embargo, de tanto jugarlo, el disco se rayó a tal punto que la consola ya no lo leía. Un día estaba jugando, y me pregunté si esta vez el juego correría, así que lo puse y para mi sorpresa inició. Pero apenas apareció el menú principal, comenzó lo raro. El título no contaba con música. Los efectos sonoros estaban, pero ni rastro de la banda sonora, detalle que me empezó a tensar. Jugué y apenas en la primera misión, todas las texturas se ponían negras y el mapa no cargaba. Si avanzabas, literalmente, caías al vacío y ahí te quedabas para siempre, hasta reiniciar la consola. A día de hoy, vería gracioso algo así, pero en ese momento, simplemente me aterró. Spider-Man 2000X, comentó. Recuerdo tener una historia algo extraña, me encontraba normalmente jugando Bob Esponja, Super Sponge para Game Boy Advance, y, en un momento del nivel 2, los colores del escenario cambiaron a colores rojos y negros. La música se escuchaba extraña, muy bugueada. La verdad es que, en esos tiempos, me había asustado machín, ya que solo era un niño, así que decidí apagar la consola. Cuando la volví a prender estaba normal. El próximo relato fue comentado por Another Dude. Recuerdo solo una historia rara con un videojuego. Hace tiempo, yo tenía una Nintendo 64, y por aquel entonces, aparte de Mario Kart, no tenía muchos juegos con los que pudiera jugar con mis amigos. Por lo tanto, aprovechábamos el multijugador de cualquier título que tuviéramos. Había uno llamado Forsaken 64, también jugábamos Donkey Kong 64, y, en el que pasó esta historia, Duke Nukem Zero Hour. Duke Nukem tenía un multijugador muy sencillo, que consistía en un deathmatch entre dos jugadores, que tenían que encontrarse en un mapa algo grande, y luego dispararse hasta que uno cayera.
Creo que ganaba el que mataba al otro 3 veces. Con el tiempo, nos aprendimos muchos secretos de los mapas del multijugador, y, en ocasiones, no estábamos cerca uno del otro, porque ambos, nos encontrábamos tomando las mejores armas del mapa. Un día, mi amigo estaba buscando un arma, cuando de pronto, algo comenzó a hacerle daño, e incluso se escucharon disparos. Él, creyendo que había sido yo, me buscó en los alrededores, y me preguntó dónde estaba, pero yo, no había hecho nada. Estaba en un lugar totalmente distinto del mapa, y ninguno de los dos sabía cómo explicar lo ocurrido. La misma experiencia se repitió múltiples veces, en todos los mapas del juego. Ocurriéndole a él como a mí por igual. Por aquel entonces, aún éramos muy chavos, y comenzamos a pensar que este podría ser un cartucho embrujado, como en una creepypasta. Si no mal recuerdo, aún era la época en la que la gente creía que lo de Ben Drowned era verdad, mayor razón para aumentarnos el miedo. Este raro suceso pasó tantas veces, que lo comenzamos a llamar Player 3. Al ser técnicamente, el tercer jugador en la partida. Nunca nos llegamos a cruzar con Player 3 directamente, pero él siempre nos disparaba desde lugares desconocidos. Apareciendo al menos, una vez cada que jugábamos, por lo que comenzamos a verlo como algo normal. Lo máximo que Player 3 llegó a hacer, fue matarnos en el juego, cuando teníamos poca vida, y aún así, el punto por la muerte lo recibíamos nosotros. El juego, parecía no reconocer la existencia de Player 3. Aún así, no dejamos de jugarlo por un buen rato, creo que hasta que conseguimos otras consolas. De hecho, aún tengo el cartucho de Duke Nukem. Recordar esta historia me hace querer volver a jugar, solo para ver si Player 3 sigue allí. La siguiente historia fue compartida por Rey Rodrigo de Guay. Un día estaba en Minecraft Pocket Edition, jugando tranquilamente en mi mundo survival, hasta que, me encontré con algo muy extraño. Cuando estaba matando a un esqueleto, mi pantalla se oscureció, y pensé, que se me había apagado el celular. Pero luego, me di cuenta que Minecraft se había cerrado. Al volver a entrar a mi mundo, noté que se me había cambiado el nombre a No Entres. The Golfing Gamer compartió la siguiente historia. No sé si fue un error, o algo paranormal. La cosa es, que hace 4 años, cuando tenía 12, estaba jugando Super Mario 64, ya que soy de esas personas, que les gusta jugar a los juegos clásicos. Volviendo al tema, para disfrutar del juego, tuve que instalar el Project 64, un emulador ejemplar, de la Nintendo 64. Descargué la ROM del Super Mario 64, en una de esas páginas, en donde el juego, no venía comprimido en formato RAR, ya que, cada vez que lo hacía, Google Chrome, me decía que probablemente el archivo estaba dañado, o tenía algún virus. Aclaro, que esto pudo deberse, a que este formato estaba bloqueado por el firewall, configurado por mis padres. Instalé el emulador y configuré los controles a mi gusto. Al entrar al juego todo iba de manera normal, la intro, la opción de elegir el archivo que quieres jugar, etc. Las cosas raras empezaron cuando entré al primer cuadro, y algunos enemigos no estaban ubicados de forma normal. Por ejemplo, al principio, donde deberían haber 2 Goombas, aparecían Koopas, donde debían aparecer Koopas habían Bobombs, y donde debería estar el Rey Bobomb, estaba el jefe de Womb's Fortress. Me parecía extraño que todo esto estuviera aquí, así que entré a otro recuadro, el del mundo de nieve. Al iniciar el nivel, este no tenía música, y en cierta parte, el brillo del juego bajaba, hasta tal punto, que casi no podía verse nada. Aclaro que pasaba solo por 30 segundos. Me estaba asustando mucho, por lo que decidí reiniciar el emulador. Parecía que todo volvía a la normalidad, pero pasados 40 minutos, el juego comenzó a ponerse lento, cosa rara, ya que mi PC no era tan mierda, para que el juego funcionara así de mal. Luego de 3 minutos, el emulador dejó de funcionar. Ya me estaba estresando, así que analicé mi PC con un antivirus, para ver si tenía algún malware, y al final no tenía ninguno. Reinicié la PC y volví a iniciarlo, y parecía normal. ¿Al fin podría jugar tranquilamente? Pues no. Algunos cuadros estaban cambiados de lugar, un ejemplo, es que el mundo del fuego, estaba ubicado donde se encuentra el del barco y viceversa. Además, Mario a veces, no respondía a los controles. Por esos problemas, no jugué por una semana. Cuando volví a hacerlo, pude al fin jugar tranquilamente. No sé si fue un error o algo por el estilo, pero lo recuerdo detalladamente. De esta manera llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado.
Como siempre, muchas gracias a quienes donan en Patreon, y un agradecimiento especial a Mr. High Quality, quien es el encargado de las diferentes versiones del tema final de mis videos. Su canal, y el nombre de la canción, los podrán encontrar en la descripción. Antes de terminar, les recuerdo que aún pueden seguir enviando a la sección arte de mi grupo de Discord, dibujos inspirados en alguna de las leyendas o creepypastas, que he hablado en el pasado, para mostrarlos en las remasterizaciones de mis viejos videos. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido, nos vemos la siguiente semana.